Hola, en este vídeo vamos a ver la evolución de los alternadores. Empezando por esta primera pieza que tenemos aquí, que se trata de un rotor, de dos rotores o inductores del alternador. Podemos ver las diferencias a simple vista. El alternador más antiguo tiene un rodamiento en la parte exterior. Sin embargo, el más moderno posee un rodamiento situado en una parte central. Se sitúa entre el inductor y los anillos rozantes, proporcionando así una mayor resistencia a las vibraciones. También podemos observar que los anillos rozantes tienen un diámetro muy inferior en el alternador más moderno con respecto al alternador más antiguo. Ello da lugar a que cada vuelta del alternador, la escobilla tenga que hacer más recorrido en este alternador que en este más moderno, lo cual da lugar a un mayor desgaste de las mismas y afecta a la duración del alternador, ya que las escobillas proporcionan la corriente a la bobina inductora del mismo. Si van a la misma velocidad, la velocidad de las mismas es superior en este con respecto a este. Mayor velocidad, mayor calentamiento, mayor desgaste de las mismas. Después también podemos observar que en el más moderno posee dos ventiladores en la región, posee dos ventiladores situados al lado de las masas polares que absorben el aire por los laterales y lo expulsan por la parte central. Sin embargo, la versión antigua llevaba el ventilador en la parte externa. El ventilador iba en la parte externa del alternador y absorbía el aire que cruzaba el mismo. Debido a que producía menos corriente, necesitaba menos refrigeración. El siguiente elemento del alternador que ha evolucionado es el siguiente. El inducido. Aquí tenemos ejemplo de inducido, de alternador antiguo y de alternador moderno. En el alternador antiguo tenemos ya conectada las bobinas en un punto común. Este sería un alternador en estrella y saliendo las conexiones para conectarse a la placa de diodos. Sin embargo, en el alternador moderno, las bobinas están sin conectar, simplemente están introducidas en las distintas ranuras que presenta la carcasa, pero no se han conectado ni en estrella ni en triángulo en la pieza del inducido. Después también vemos una diferencia en las chapas magnéticas. En esta especie de corona circular, en este caso, en el alternador más moderno, vemos tres chapas magnéticas que sobresalen con respecto a las otras chapas magnéticas. Esto permite que sea más sencillo el montaje de las dos carcasas que cierran prácticamente, permite una gran precisión del montaje y una menor dispersión del flujo magnético. Vemos, tanto en un caso como en otro, está formado por un conjunto de chapas magnéticas aisladas entre sí que se ensamblan para eliminar las corrientes parásitas que se producen al introducir un elemento metálico en el seno de un campo magnético variable.
Y por último, tenemos dos placas de diodos, también del alternador moderno y del alternador más antiguo. Vamos a hacer una prueba con estas placas de diodos. Para empezar, como dijimos, en el inducido del alternador moderno no se conexiona ni en estrella ni en triángulo, sino que se hace en la propia placa de diodos la conexión en estrella y en el triángulo. Por lo tanto, existen aquí 6 conexiones, cosa que aquí solo existen 3 conexiones, pues ya ha sido conexionado previamente en el propio inducido. Como vimos aquí, está la unión de las 3 bobinas y la salida de las mismas. Pero vamos a hacer una prueba en las placas de diodos para comprobar de qué tipo de diodos se trata. Tengo aquí una resistencia de 100 ohmios y vamos a comprobar primero en la función diodo un diodo que esté en buen estado. Si empiezo por la placa antigua, me sitúo en la función diodo y los diodos positivos conducen hasta el borne. Ahí tengo, en la parte central tengo un diodo en buen estado. Entonces vamos a comprobar con ese diodo lo que ocurre. Voy a coger una fuente de alimentación y voy a suministrar he puesto la fuente de alimentación en 0,9 voltios. Pongo una resistencia en positivo y voy a medir la intensidad. Por aquí le doy el negativo de la fuente de alimentación y el multímetro lo situaré en el medio. No he cambiado la pinza. Vemos que pasan 4,81 miliamperios. Ahora, si invierto la posición, es decir, si por la parte superior doy el positivo y por la parte inferior el negativo, no debería cruzar corriente ninguna, pues el diodo bloquea la corriente. Ahí estoy, el amperímetro marca 0. Pero voy a aumentar la tensión, estoy aumentando la tensión, voy a aumentar la tensión hacia el máximo que da la fuente de alimentación. Que son 31,5 voltios medidos en la fuente de alimentación. El amperímetro no acusa ninguna corriente, pues no está circulando la corriente en sentido inverso, ya que el diodo bloquea la corriente. Ahora, esta misma prueba la vamos a realizar en esta placa de diodos que tenemos aquí. Si ponemos primeramente en la función diodo para comprobar, cojo y pongo la función diodo y por ejemplo en esta conexión no me da nada. A ver, no he puesto la función diodo, la función diodo, ahí tengo un diodo, ¿no?
Entra la corriente por aquí, sale por el borne. Ahora me voy a medir la intensidad. Cambio la pinza de lugar y le doy masa en el borne. Bajo la tensión a 0,9 voltios en la fuente de alimentación. Y intento introducir la corriente a través. La corriente pasará por el amperímetro y vemos ahí que da lo mismo, 4,76 miliamperios. Ahora voy a invertir la corriente, es decir, voy a proporcionar negativo donde tenía positivo y voy a proporcionarle aquí el positivo. Vemos que no pasa nada, pero ahora voy a incrementar la tensión en la fuente de alimentación. Estoy en 2 voltios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En 22 pasa corriente, en 22 voltios, y en 21 pasa corriente. En 20 pasa corriente. 20,8. En 20 voltios pasan 0,49 miliamperios. Es decir, que los diodos que están en esta placa de diodos moderna no son diodos básicos, sino que son diodos Zener. Este tipo de diodo tiene la propiedad de conducir la corriente en polarización inversa sin destruirse. Y vemos que a partir de los 20 voltios pasan 0,51 miliamperios. Y aún ahí estoy en 19,6 voltios en la fuente de alimentación 0, aún no ha abierto, es decir, son diodos que abren en torno a los 20 voltios en polarización inversa, dejarían pasar la corriente en inversa en torno a los 20 voltios. ¿Para qué se utiliza esto? Pues debido a que los alternadores modernos producen mucha electricidad debido a los continuos consumos y aumentos de consumo en el automóvil, cuando se corta repentinamente la carga, cuando se cortan repentinamente los consumos o cuando el alternador funciona sin batería, se generan picos de tensión elevados que pueden dañar la electrónica del automóvil. Por eso se utilizan diodos Zener en vez de diodos básicos o rectificadores. El diodo Zener abriría en inversa, permitiendo el paso de la corriente a través de la placa de diodos en sentido contrario al normal de utilización, y esa corriente iría a parar a los bobinados inducidos del alternador, donde se descargarían esos picos de tensión para no dañar la electrónica del automóvil.